Pues buenas noches a todos, bienvenidos a este webinario de IntelliJuris. La verdad estamos honrados de tener como invitada a María Marván Laborde y pues ella junto con un grupo de especialistas abordarán hoy el tema de gobierno y empresas, mis datos, tu responsabilidad. Y bueno, este tema lo platicamos María y yo en todo el tiempo que nos llevó la preparación de este webinario y veíamos la importancia de generar conciencia sobre el cuidado de nuestros datos personales y sobre todo la obligación que tienen tanto los gobiernos como las empresas respecto de ellos, cuando los compartimos de manera voluntaria o incluso sin saber que lo estamos haciendo, qué es lo que tienen que hacer respecto de ellos y pues cumplir con las obligaciones que están previstas desde la Constitución y en la legislación. María, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Primero que nada, queremos expresarte nuestro agradecimiento para habernos facilitado el generar este webinario a través de la plataforma de IntelliJuris. De verdad estamos muy agradecidos. También queremos agradecer a la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, el haber aceptado la invitación a participar en este webinario. Ella es licenciada en Derecho, fue nombrada comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México desde 2013, así es que ya tiene pues más de 10 años trabajando estos temas, y en 2019 fue nombrada para estar en el INAI de 2019 a 2026 y se ha ido de alguna manera, digamos, especializando. Es como la comisionada que trae más al día todo el tema que tiene que ver con protección de datos personales. Comisionada Josefina Vergara, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias, María, siempre a la orden y más con el tema de datos personales. Muchísimas gracias. Están también para participar en el webinario el licenciado Alfonso Oñate. Él es licenciado en Derecho con maestría en Jurisprudencia y candidato a doctor de la Universidad de Oxford, especialista en Filosofía del Derecho, y también él estuvo como secretario de Protección de Datos Personales en el entonces IFAI, ahora INAI. Alfonso, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, María. Gracias, comisionada. Le doy también la bienvenida a Emanuel Moreno Buendía. Él es director de Privacidad para Todos, abogado especializado en privacidad y protección de datos, y en una cosa que nos preocupa mucho el día de hoy, todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo y derecho comparativo. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con un posgrado en protección de datos personales. Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María, comisionada, y a todos los presentes por invitarme, y espero tener una muy buena conversación con todos ustedes. Por último, pero no por ello menos importante, como dicen por ahí, tenemos al licenciado Jesús Ulises González Mejía. Él es técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es mi colega en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí participa en la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Está en proceso de titulación de su maestría y estuvo un tiempo en el IFAI justamente trabajando en el área de protección de derechos personales, y les podría yo decir que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es el que en cuestiones prácticas lleva el tema cotidiano de avisos de privacidad, uso de imagen, etcétera, etcétera. María, si me permites, ahora me toca a mí presentarte a ti, por favor.
Claro que sí, Denise. Bueno, María Marván, que es muy conocida, pero la verdad sí me quiero darme el tiempo para presentarte. Ella estudió sociología en la UNAM y se graduó con maestría y doctorado en The New School for Social Research en Nueva York, en Estados Unidos. María fue comisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2003 a 2011 y fue la comisionada presidenta desde su fundación hasta 2006. Posteriormente fue consejera del Instituto Federal Electoral de 2011 a 2014 y bueno, además de ser catedrática, una gran investigadora y bueno, desde enero de 2015 es la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y les agradezco mucho a todos. María, te cedo el micrófono. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, Denise. Quisiéramos darles una pequeña introducción de qué es lo que queremos transmitir en este webinario. Nuestra preocupación es ayudar a generar conciencia sobre la obligación del cuidado que tienen que tener con respecto a los datos personales y la información personal todas aquellas instituciones públicas o privadas que por cualquier razón manejan bases de datos, ya bien sea de gobernados, ya bien sea de clientes, y ya bien sea de inclusive su propio personal. Unas de las bases de datos que a veces no tomamos en cuenta son recursos humanos. Cualquier empresa, cualquier institución que tenga recursos humanos, bases de recursos humanos, en realidad está siendo responsable de una base de datos. Buscamos incentivar el cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos para que asuman como propios los principios de responsabilidad y los deberes de confidencialidad y de seguridad. Igualmente importante, resulta que los particulares estén conscientes de que los datos proporcionados por sus clientes no les pertenecen. Mediante el análisis normativo, tratándolo de hacer en el lenguaje más claro y llano posible, podemos o queremos facilitar la comprensión de las medidas de seguridad de la información con la finalidad de incrementar el cumplimiento de los muchos requisitos legales. Ya nos platicará la comisionada todo lo que las empresas, los gobiernos tienen que cumplir, así como también reconocer y emular las buenas prácticas implementadas por los sujetos obligados. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado que existen leyes de transparencia, leyes de protección de datos personales. Tenemos leyes de protección de datos personales para el sector público, para el sector privado, que establecen una serie de obligaciones para todos aquellos que detentan alguna base de datos. No importa si el tipo de datos se obtuvo de algún medio público, los gobiernos y las empresas no pueden hacer lo que les plazca con ellos y deben tratarlo cumpliendo la ley y sobre todo con profundo respeto a la dignidad de los titulares de los datos personales, que son precisamente cada uno de esos clientes, cada uno de esos servidores públicos, cada uno de esos gobernados que por alguna razón están en la base de datos. Una de dichas responsabilidades es la de garantizar la seguridad y la confidencialidad de nuestros datos. Esto es especialmente importante considerando los ciberataques que son cada vez más frecuentes y sofisticados, teniendo como objetivo tanto a gobiernos y empresas. Creo que muchos de los que están aquí seguramente se han enterado de últimos ciberataques. Hace apenas unas semanas se filtró la base de datos del portal empleo.gov.mx con datos personales de 12 millones de personas. Algunos de estos datos son considerados datos sensibles.
La filtración fue producto de un hackeo y los datos se pusieron a la venta, lo que desde luego hay que aclarar es un ilícito. El hecho de haber obtenido los datos por formas ilegales, digamos, hay dos ilícitos: la obtención de la base de datos, el robo de la base de datos, y el otro ilícito es el haberla querido vender a través de Internet. También escuchamos que en enero de la Presidencia de la República se filtró una base de datos de personas que han asistido a la conferencia matutina del presidente. Los datos contenidos en esa base de datos deben ser analizados. Debemos de preguntarnos con esta y cualquier otra filtración si existen procesos y controles de seguridad al interior de la dependencia para evitar filtraciones o usos indebidos de información. En términos de la ley, ¿quiénes son los responsables de la seguridad y confidencialidad de los bases de datos? Y seguramente le pediremos a la comisionada Josefina que nos haga favor de platicarnos cuáles pueden y deben ser las consecuencias sobre las personas que no tuvieron el debido cuidado. Quisiéramos empezar con una pregunta probablemente muy básica, pero de allí podemos ir armando nuestra conversación. Querida comisionada, quisiéramos preguntarte, ¿por qué es importante proteger los datos personales? ¿Qué derechos tienen los titulares sobre ellos? Y sobre todo, ¿qué responsabilidades tienen gobiernos y empresas al respecto? Gracias María, muy buenas tardes. Primero agradecer, por supuesto, la invitación, porque justo nuestra función es dar a conocer este derecho humano y buscamos concientizar en la importancia de la protección de datos. Es un gusto también saludar a Alfonso, Emanuela, Jesús. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Bien, ¿por qué es importante proteger datos personales? A mí me gusta mucho decir, María, que no en todos los países del mundo, pero en México, el derecho humano a la protección de los datos personales está reconocido en la Constitución. Cuando nace la primera Ley Federal de Transparencia en 2002, había algunos artículos que hablaban de datos personales, pero era solamente una limitante del derecho de acceso a la información y la transparencia. Pero hoy es un derecho humano reconocido en la Constitución 16 constitucional. Algo muy importante que antes no nos dábamos cuenta, pensábamos que lo más valioso en las economías del mundo era, por ejemplo, el petróleo, era el oro. Hoy las grandes empresas en México y en el mundo lo que hacen es el tratamiento intensivo de datos personales. Y me gusta decir que evidentemente no nos regalan una aplicación, pagamos con nuestros datos personales en el ciberespacio, pero son tan valiosos que nadie se ha atrevido a ponerle un precio. Una aplicación te dice sí, pero le damos mucho sí sin leer el aviso de privacidad y a cambio estamos entregando datos personales que, insisto, no tienen un precio específico de lo valiosos que son. Me parece que hoy a este derecho humano reconocido como tal en México se ha hecho importante porque se evidenció, por ejemplo, en la pandemia, que si no proteges información como es el estado de salud, que además ese es un dato personal sensible, puede ocurrir discriminaciones. Seguramente muchos de nosotros supimos que empieza la pandemia y personas que tomaban la fotografía y subían a redes sociales que fíjate que di positivo a COVID, se dieron cuenta que hay una consecuencia de discriminación o de violencia. Entonces, este derecho humano, primero, tenemos que conocerlo, tenemos que ejercerlo, tenemos que darnos cuenta que nuestros datos personales valen y valen tanto que nadie se ha atrevido a ponerle ese precio. Yo quisiera escuchar también, y empezaría con esto, María. Muchísimas gracias. Alfonso, ¿algo que quieras complementar?
Y sí, me parece particularmente relevante lo que nos comparte Josefina en el sentido del valor que tienen los datos personales para una serie de actividades y sobre todo a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial van cobrando más y más relevancia. Pero yo quisiera poner el énfasis en que el valor más importante de nuestros datos personales es que tienen que ver con la dignidad de las personas. En ocasiones he escuchado que me dicen, ¿y por qué preocuparnos tanto de los datos personales? ¿No estamos cayendo en un fetichismo? Y no, no caemos en un fetichismo. Lo que vale de los datos personales es que tiene que ver con nuestra dignidad. Otro punto que me parece muy relevante es que tendemos a pensar que una vez que hemos dado nuestros datos, cualesquiera que estos sean, quedan en poder de aquella entidad gubernamental o aquella empresa privada para que haga el tratamiento que juzgue conveniente o aquel que dice que va a hacer en el aviso de privacidad y que nosotros nos deslindamos del dato personal. No, el titular continúa siendo el único que tiene la facultad de determinar cuál es el uso, cuál es el tratamiento de ese dato. Se puede revocar el consentimiento que se dio en un principio, se puede modificar, se puede actualizar y quien sigue teniendo el control del dato personal es el titular. Sería eso lo que agregaría. Muchísimas gracias. Emanuel, ¿qué nos dices? Sí, muchas gracias. Pues básicamente creo que es importante empezar por decir que los datos personales no son simple información general o de contacto de una persona, pues en realidad pueden referirse a muchos ámbitos y muchos aspectos pues, muy privados e importantes de la persona. Por ejemplo, hay una autora que se llama April Falcon, que escribió un libro que se llama Cyber Privacy. Ahorita en el chat les pongo el link para que puedan ver la liga al libro. Y en este libro habla de una idea muy interesante que me parece, que los datos personales pueden referirse en términos muy generales a lo que una persona tiene, a lo que una persona hace, a lo que una persona es, a lo que piensa, a lo que cree y a lo que conoce. Esta información, pues como ya lo dijimos, trastoca muchos ámbitos importantes y privados de las personas y precisamente considerando que el uso que se dé esta información y los riesgos a las que esté expuesta pueden causar afectaciones a las personas, como ya también lo mencionó, lo refirió Josefina y Alfonso. Es importante que por un lado pues existen y se refuerzan las leyes de protección de datos personales y por otro lado que las personas tengan y ejerzan estos derechos que ya mencionó Alfonso y que me gustaría añadir uno y que es muy importante, que es básicamente el derecho a la autodeterminación informativa. Y aunque suena un término muy técnico, en realidad no lo es. Se puede resumir fácilmente diciendo que es el poder que toda persona tiene para decidir a quién proporciona los datos personales, para qué, durante cuánto tiempo, qué se hace con ellos y demás. Y para esto pues está toda la legislación que establece todos los alcances y las limitantes de este derecho y por supuesto las responsabilidades que además, digamos, de los titulares están los derechos y por parte de los responsables de los datos personales, de los gobiernos y de las empresas, pues recalcar y recordar esto que ya dijo María al principio, en que no pueden hacer con los datos personales lo que les plazca. En realidad no son de su propiedad. Por el contrario, todo uso de datos que realicen está sujeto a la legislación, la cual establece responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento, razón por la cual pues, es importante que los gobiernos y las empresas estén adecuadamente informadas sobre las responsabilidades y sus obligaciones y la manera efectiva y adecuada de cumplir con ello. Jesús, ¿podrías abundar un poquito más justamente en esas responsabilidades que tienen
los gobiernos y las empresas cuando decimos que deben cuidarlas? ¿A qué nos estamos refiriendo? Eh, Me gustaría plantearlo como lo vemos en los datos personales, ¿no? En la materia de datos personales. Creo que las responsabilidades de los que llevan a cabo trabajo con esta información se puede dividir en dos grandes categorías. Una, la que tiene que ver con los principios, es decir, el principio de información, el principio de eh, proporcionalidad, etcétera, son muchos principios los que marca la norma, y aquellos que tienen que ver con los derechos ARCO, ¿no? Los primeros nos permiten entender cómo se tratan los datos y en qué sentido los vamos a trabajar, ¿no? El principio de finalidad nos obliga a tener los datos con cierto propósito específicamente. El principio de proporcionalidad nos obliga a tener un número limitado de datos, no cualquier cantidad de datos que queramos tener o tratar. Y, por ejemplo, en el tema de derechos ARCO tenemos al derecho de acceso, al derecho de rectificación, cancelación y oposición, que son estas garantías que tienen todos los titulares de los datos que nunca van a perder y que mientras nosotros tengamos esta información vamos a estar obligados a darles el ejercicio, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una gran monserga de tener datos personales. Tenemos que llevar a cabo muchas actividades de cuidado y tenemos obligaciones frente a los titulares en caso de que quieran acceder a sus datos, corregirlos, cancelarlos, incluso oponerse a una posición particular del uso, ¿no? En el sector público se acaba de incorporar el reciente derecho de la portabilidad, que es un derecho de reciente cuño, que también es una obligación que tiene ya el sector privado, el sector público, ¿no? Es decir, que pueden llevar los datos en sistemas que sean homogéneos de un lado para otro. El caso ejemplificativo sería el del IMSS y el ISSSTE, que podamos llevar nuestro expediente de un lado a otro sin ningún problema, ¿no? Esas son las categorías de las obligaciones, María. Primero tenemos que tener muchas obligaciones de cuidado y luego unas obligaciones específicas frente a los titulares con sus datos. Muchísimas gracias. Ahora, querida comisionada, una pregunta a lo mejor un poquito más complicada. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva del INAI, ¿cuál sería un ABC de cómo los gobiernos y las empresas pueden implementar una estrategia para la protección de datos personales? A ratos pareciera que la ley exige mucho, pero luego hay dificultad en el cumplimiento y luego todavía más dificultad en la exigencia de las autoridades para poder estar revisando que tanto las instituciones del gobierno como las empresas cumplan. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, ese primer ABC? Sí, gracias, María. No tenemos en realidad un ABC para cumplimiento, por un lado de la ley federal para particulares y por otro lado de la ley general para instituciones públicas. Pero para poner en contexto, yo iniciaría, María, diciendo, a ver, la ley general la aplicamos en el caso del INAI, sujetos obligados federales. Son más de 720 en el ámbito federal. En materia de particulares, el último censo del INEGI en relación a micros, pequeñas, medianas empresas, son más de 5 millones de empresas que hacen tratamiento de datos personales, más lo que sería prestadores de bienes y servicios. De ahí, la ley, en general, las dos leyes son coincidentes en los principios, los deberes y las obligaciones. Un muy buen principio para el cumplimiento de la ley, siempre decimos el principio de información, porque lo primero que tiene que hacer una empresa que hace tratamiento de datos o una institución pública en los niveles de gobierno federal, estatal o municipal es un muy buen aviso de privacidad, que contenga la información de qué datos voy a recabar, para qué finalidades lo voy a recabar, si necesito el consentimiento del titular, del particular, del titular de esos datos para compartir o no compartir información, cómo voy a facilitar el ejercicio de los derechos ARCO, el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y ya decía Jesús, en el caso público de portabilidad. Creo que hay que empezar entonces por cumplir principios. El primero de ellos, bueno, es
información y es aviso de privacidad, pero en el camino, quien realiza, por ejemplo, uso intensivo de el tratamiento intensivo de datos personales, nombra un oficial de datos. No es obligación, la ley no lo establece, es opcional, pero muy pocos, en el caso público, sujetos obligados, tienen nombrado un oficial de datos, que es el especialista y el responsable del cumplimiento estricto de la ley. La experiencia también nos ha dicho que, por ejemplo, el mayor número de consultas que recibimos es en materia de aviso de privacidad, algo que pareciera ser muy sencillo, pero les decimos a las empresas, les decimos a las instituciones públicas, un aviso de privacidad genérico está bien, pero no te sirve para todas las finalidades. Entonces tienes que identificar si necesitas 2 o más avisos de privacidad. Hemos identificado también que para asegurarse que estás cumpliendo la ley, hay que capacitarnos y hay que especializarnos. En la empresa y en el servicio público tenemos que conocer de este derecho humano, tenemos que conocer la legislación de la materia y hay muchas herramientas, guías que tenemos desde el INAI y que pueden ser consultables en la propia página del INAI para buscar, por ejemplo, cómo se hacen los avisos de privacidad, cómo se hace una evaluación de impacto en la privacidad, cómo hacer los sistemas de gestión de datos personales, damos también capacitación en ese sentido. Y bueno, en resumen, ¿qué debemos de cumplir? El ABC podría ser principios, deberes y obligaciones. Los derechos de los titulares, decía Manuel hace rato, el derecho de autodeterminación informativa, me parece que engloba una parte medular. Gracias. Vi que Jesús quería decir algo, ¿verdad? Sí, sí, también vi su mano. Jesús Ulises, te doy el uso de la palabra y si puedes platicarnos a lo mejor un poquito más de los avisos de privacidad. Pues yo quisiera abordar un poquito esta idea de empezar por el aviso. Yo me iría un pasito para atrás, ¿no? O sea, creo que este ABC lo podríamos entender quizá como entender nuestros procedimientos y nuestras oficinas, ¿no? A veces creo que cuando empezamos a trabajar con datos personales, lo primero es entender qué tratamientos de datos personales vamos a hacer, es decir, para qué los queremos, ¿no? En el caso del sector público es bien importante tener claro que la ley solamente nos permite tratar datos personales para lo que nos estamos expresamente puesto en la ley. Es decir, el IMSS no puede tratar datos fiscales fácilmente, no tiene que justificarlo y creo que dio un mal ejemplo porque el IMSS sí puede tratar datos fiscales, pero de todos modos el chiste está en que la naturaleza de las instituciones define las finalidades para los que se va a hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, si entendemos a nuestra institución, a nuestra organización, podemos luego pasar a la fase que nos contaba la comisionada, que es la documentación. Documentar el aviso de privacidad, es decir, cuáles son los datos personales que voy a tratar, para qué y en qué sentido. Y también nos ponía otros documentos, la evaluación de impacto a la privacidad, que tiene unas finalidades específicas cuando tenemos un tratamiento muy intensivo, por ejemplo, o los documentos del sector público que tienen que ver con los análisis de riesgos, análisis de brechas, los inventarios de datos personales, los inventarios de sistemas de tratamiento, que ya se convierten en documentos que nos van a permitir que en el caso de que llegue una verificación, podamos tener un documento que diga, no, a ver, yo me preparé, hice mi inventario de datos personales, luego hice mi aviso de privacidad, ahora tengo ya incluso hasta un análisis de riesgos. En ese sentido, estoy cumpliendo la ley de una manera que lo puedo acreditar a través de documentos, ¿no? Y una vez que tenemos ya esos documentos, hay que darles implementación y actualizarlos, ¿no? Permanentemente. Y creo que ese podría ser un ABC, María. Entender nuestra organización, documentar, implementar y actualizar. Porque si no entendemos bien cómo funcionamos, acabamos, como dice la comisionada, con un
aviso de privacidad genérico que puede servir lo mismo para la correspondencia que para el tratamiento de oncología. Y es preocupante porque los datos que se van a tratar en una y en otro sentido son completamente diferentes, las finalidades son completamente diferentes y las responsabilidades que llevan a estos datos son diferentes. No es lo mismo tratar solamente nombres que tratar expedientes clínicos con datos muy, muy sensibles, ¿no? Los niveles de seguridad van en incremento. Entonces, si tenemos bien claros en nuestros documentos qué información tenemos y para qué, podemos ir haciendo las adecuaciones y trabajando en un campo medianamente certero. Es lo que yo te diría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta empieza con preguntarnos si realmente necesitamos esos datos para la función que vamos a desempeñar. A mí me gusta siempre poner un ejemplo. No sé quiénes de ustedes hayan ido a sacar una licencia en la Ciudad de México en el último tiempo. Siempre nos preguntan estado civil. Y yo me pregunto, ¿para qué se necesita saber el estado civil de una persona cuando va a sacar la licencia? Otra cosa es contacto de emergencia, pero si soy casada o soy soltera, poco tiene que ver eso con mi habilidad para manejar, con mi posibilidad para manejar, cosa distinta cuando un menor de edad va a sacar un permiso para manejar. Ahí claro que se necesitan el permiso expreso de los padres, pero el estado civil es un dato absolutamente irrelevante para quien va a obtener una licencia para manejar. Y mientras más datos personales pedimos, más cuidado tenemos que tener sobre los mismos. Dato que agregamos, lo primero que hay que pensar es, ¿este dato es indispensable para cumplir con la función que tengo que cumplir? ¿Este dato es indispensable para darle un buen servicio a mis clientes? ¿Este dato es indispensable para, en fin? Y creo que ahí si hacemos la revisión de los formularios de gobierno, fundamentalmente donde nos piden muchísimos datos, vamos a encontrar que no solo el estado civil, sino muchos otros acaban sobrando. ¿Algo que decir, Emanuel? Sí, muchas gracias, María. Pues un poquito para abundar a ese tema del ABC, del cumplimiento de cómo lo pueden hacer tanto los gobiernos como las empresas, enfocando un poco más mi respuesta en el ámbito de empresas, porque ya hablamos mucho respecto del sector privado. Para el tema de particulares, yo pondría el énfasis en que si bien, como también lo mencionó Josefina, no hay como tal una regla específica de cómo se tenga que cumplir todo. Creo que lo que yo propondría son tres aspectos. Uno, la información y comprensión de las leyes de protección de datos. Dos, el tema de diagnóstico. Y el tres, tener un plan de cumplimiento o de regularización. En el primer paso, en el tema de la información y comprensión de las leyes de protección de datos, yo creo que es un aspecto fundamental porque al día de hoy hay muchas empresas que no conocen, incluso que aún estando obligadas, deben cumplir con la legislación de protección de datos personales, que deben cumplir con procedimientos, ya ni siquiera hablemos de aviso de privacidad, en general, de medidas y controles de seguridad de la información dentro de la propia organización. También es importante que sepan precisamente cuáles son las consecuencias de incumplir con esos datos personales, cuáles son los efectos que tienen eso tanto para la empresa en sí mismo como para los titulares, las afectaciones que realicen en caso de filtraciones o usos indebidos. Todo lo anterior incluye, desde luego, el tema que ya lo anticipaban anteriormente Josefina y Jesús, el tema de la formación y de la capacitación de no nada más de los empleados y de los colaboradores, sino también de los propietarios de las empresas, de los directores, gerentes y, pues hablando del sector público, pues específicamente de los funcionarios públicos. Después de esto hay que hablar también del tema del diagnóstico. Yo creo que para que una empresa o para un gobierno pueda determinar en dónde están parados en el tema del cumplimiento, de qué adolecen, qué es lo que sí están cumpliendo, qué es lo que tienen que mejorar, cuáles son los riesgos. Creo que lo importante es primero realizar
pues una auditoría o un diagnóstico legal que permita evaluar estos aspectos que sí se están cumpliendo, los riesgos a los que están expuestos y las medidas y políticas de seguridad, pues entre otros aspectos, ¿no? En función de eso, en función de realizar este diagnóstico y que se identifiquen todas estas fallas y oportunidades, pues hay que diseñar un plan de cumplimiento o de regularización. Y para eso, pues digamos que se necesita contar con la participación de todas las personas que toman decisiones al interior de la empresa, con el área legal, es muy importante que también y el área de tecnologías de la información estén bien coordinadas, precisamente para poder diseñar este plan y que a partir de ahí se empiece a cumplir y es un proceso de mejora continua, eso es importante decirlo, no es ya tengo nada más el aviso de privacidad, ya tengo nada más mi capacitación, ya tengo mis políticas y se acabó. No, en realidad es un proceso continuo, es un sistema de cumplimiento que se tiene que ir desempeñando, que se tiene que ir ajustando conforme a las nuevas realidades de la empresa o del gobierno, por ejemplo, nuevos tratamientos de datos, si hubo algún incidente de seguridad reciente, algo que detone también estas necesidades, yo creo que eso es importante hacerlo y pues ya, a partir de ahí se van determinando ya todas las acciones específicas y documentos que se tienen que contar para cumplir a partir de ese plan de regularización, ¿no? Pero yo basaría ese ABC en estas tres etapas. Muchísimas gracias. Alfonso, nos hemos estado hablando desde el principio de la importancia de la seguridad, pero también hablamos de los hackeos. Y pues no faltará que tanto una empresa privada o el gobierno nos diga, pues yo sí tenía seguridad, pero me hackearon. Es decir, aquí la víctima soy yo. ¿Qué tipo de responsabilidad o qué tipo de medidas se pueden tomar para evitar los hackeos? ¿Y qué tipo de medidas hay que demostrar frente a la autoridad? Pues yo puse las principales barreras cortafuegos, firewalls, que le llamamos en el pochismo, pero pues normalmente así lo utilizamos, y de todas maneras me hackearon. ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Me pueden multar? ¿Me puedo ir a la cárcel? Es decir, ¿hasta dónde llega esta responsabilidad en relación a la seguridad? Yo creo que la pregunta es muy pertinente por lo siguiente. En la materia de protección de datos personales, no tenemos, en términos generales, deberes de resultado. Esto es, no tiene la obligación un ente público o un ente privado de no sufrir una vulneración. ¿Por qué? Porque todos lo están, empezando por el Pentágono en los Estados Unidos. Nadie está garantizado de no sufrir una vulneración de este tipo. El deber que sí tiene cualquier responsable, tanto en el ámbito público como en el privado, es tomar todas las medidas a su alcance para prevenir, evitar que suceda eso. Y en el caso de que suceda, poder mitigar los efectos e inmediatamente tomar medidas correctivas y preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Pensemos, por ejemplo, en el muy difundido caso de la lista de personas asistentes a las conferencias en el salón de tesorería. Se hizo una investigación, así lo establece la Ley General de Protección de Datos Personales de sujetos obligados, y se determinó que había sido una persona que sí había estado autorizada a accesar esos datos, pero que ya no trabajaba ahí. Bueno, independientemente de una investigación que no conozco, ni sé si se realizó o no, pareciera que se encontró la causa. El siguiente paso es determinar qué fue lo que sucedió. Aparentemente, podemos imaginar que el proceso de baja del personal
no tenía los protocolos adecuados para que una persona que había causado baja y ya no debería de tener acceso a ciertos datos, lo seguía teniendo. Creo que el hecho del personal, y aquí me refiero tanto al ámbito privado como al público, es uno de los más descuidados. No faltan los casos en donde se dice, la encargada del archivo faltó hoy, entonces habiliten a fulano para que la sustituya durante el tiempo que ella esté ausente. Y la persona que lo sustituye normalmente no tiene la capacitación para el manejo de los datos personales. Esto es, una persona no capacitada está teniendo acceso a esa información. La otra es que normalmente quien ingresa a una institución, y de nuevo, esto sucede tanto en el ámbito público como en el privado, recibe una plática de inmersión sobre a qué se dedica la institución, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus logros, cuáles son sus tareas, pero muy difícilmente se da una capacitación sobre las bases de datos personales que se manejan en la empresa y cuáles son aquellos a los que tiene acceso la persona que está ingresando. Normalmente, y esto está perfectamente documentado, los problemas de seguridad en un 80% tienen su origen en la misma empresa en donde se da la vulneración. Y esto no debe sorprender a nadie, porque son las personas que están dentro quienes saben cuáles son las bases de datos. Entonces, el área de personal es un área muy descuidada desde el punto de vista de seguridad. La Ley General de Protección de Datos Personales para sujetos obligados establece la obligación de tener un documento de seguridad en donde, entre otras cosas, debe de determinarse cuáles son las bases de datos y cuáles son las personas que tienen acceso a esas bases de datos y para qué. Finalmente, para dar oportunidad de que alguien más intervenga en esto, lo único que diría yo es que una regla de oro cuando se va a solicitar información personal es hacerse la pregunta, ¿para qué la quiero y cuándo la quiero? Y si no tenemos una respuesta inmediata, no lo solicitemos. Todos hemos sido víctimas, y subrayo víctimas, tanto en el ámbito público como el privado, de que nos piden la credencial para votar con fotografía e inmediatamente después, deme su CURP. El CURP ya está en la credencial para votar con fotografía. ¿Qué caso? A lo mejor sí lo tiene. Para verificar, pudiera ser, no estoy prejuzgando, pero quien lo exige debe de preguntarse, ¿es necesario duplicar la información? O quienes acudimos a una institución médica, sea pública o sea privada, la cantidad de datos que tenemos que dar a distintas personas antes de atendernos en en alguna institución de salud. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos metiéndonos en parte de las complicaciones y creo que en esa medida me gustaría preguntarle nuevamente a la comisionada, ni modo, por ser la autoridad, te toca abrir las respuestas, querida Josefina. Dentro de esas obligaciones principales hay herramientas de cumplimientos. Ahorita, por ejemplo, escuchando tanto a Alfonso como a Emanuel, como por supuesto también a Jesús, hemos hablado de que en las instituciones, insisto, aquí no hay diferencia entre públicas o privadas,
hay muchas bases de datos o podemos suponer que existen muchas bases de datos. ¿Es parte de las obligaciones de las leyes el hacer, por ejemplo, un inventario de bases de datos? ¿Tiene que haber alguien que conozca cuántas bases de datos hay en una institución? Yo no me imagino, y no quiero prejuzgar, a lo mejor me equivoco. Si yo le pregunto a cualquier Secretaría de Estado cuántas bases de datos tiene, ya no digamos cuáles, me puedan decir con toda certeza, sí, señora Marván, fíjese que tenemos 153 bases de datos, 3 en tal dirección, 5 en tal subsecretaría. ¿Hay algo así como la necesidad o la conveniencia de hacer inventario de base de datos, de empezar a ver qué bases de datos tenemos y qué datos pedimos en cada una de ellas? Sí, gracias, María. Yo nada más 2 puntitos antes de, por alusión a los temas que mencionaste del supuesto hackeo a la Oficina de Comunicación Social de Presidencia de la República y al tema también de empleo.gov. Yo quiero decirles que en casos de particulares o de sujetos obligados, instituciones públicas, el INAI tiene la posibilidad de iniciar procedimientos de investigación de oficio o por denuncia. En el caso de periodistas tenemos más de 30 denuncias. Evidentemente estamos en el proceso. Hasta que concluya daremos a conocer el resultado de esta investigación. La ley establece 50 días, después de la investigación está la verificación y se determinará qué es lo que, primero, qué es lo que realmente ocurrió. Si hay responsabilidad, en qué medida, y la conclusión final. En particular la conclusión final puede ser una sanción en dinero. Y en instituciones públicas armamos el expediente perfectamente con todas las pruebas, lo documentamos y se remite a la autoridad competente para implementar el procedimiento de responsabilidad que se establece en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, de las bases de datos, hoy ya no existe como tal un registro de base de datos, pero sin embargo es necesario tener identificada cada una de las bases de datos para establecer el tratamiento que se le da, la finalidad, cuándo ya no voy a necesitar esos datos personales y el principio para elaborar el documento de seguridad. En la guía que tenemos, lo primero que le decimos a un particular o a una institución pública, identifica cada una de las bases de datos de las que haces tratamiento para que empieces hasta identificar si debes tener 1 o 20 avisos de privacidad, pero el principio del documento de seguridad es efectivamente identificar cuántas bases de datos para saber cómo los obtengo, la recopilación, el tratamiento que hago, y algo muy importante de lo que se habla poco es en qué momento debo de eliminar esa información. En esta pandemia, María, uno de los temas que a nivel internacional se ha discutido, a ver, para efectos científicos, no dudo que se necesiten expedientes clínicos que contienen datos personales sensibles, porque el estado de salud presente y futura de una persona es un dato personal sensible. Para efectos de estudio científico y de ver qué tan bien o qué tan mal se manejó esta pandemia, se necesiten algunos datos de expedientes clínicos, pero no necesitas el nombre del paciente, no necesitas otro tipo de especificaciones que hagan identificable al titular de esos datos. Y no se ha definido con claridad, inclusive de manera internacional, en qué momento estos expedientes ya tendrían que desaparecer porque contienen un montón de información. En México, afortunadamente, para instituciones públicas tenemos la Ley General de Archivos, donde se establece con mucha claridad ese inventario, se dice también en qué momento vas a hacer la baja, el documento que te hace el análisis de por cuánto tiempo lo vas a mantener, el catálogo de documentos. Entonces, me parece que sí, la respuesta es indispensable, conocer
esas bases de datos. Si me apuras, en la ley de datos del Estado de México, inclusive, no solo se habla de bases de datos, sino de sistemas de base de datos. Y entonces es posible que una Dirección General de Administración tenga un sistema de base de datos, porque una es la base de datos empleados, otra sería la base de datos, no sé, de quienes visitan la institución, de tus prestadores de servicio. Entonces, es indispensable tener esa información. Muchísimas gracias, José. Nos ilustras mucho y nos metes a un tema también, pues si no escabroso, por lo menos complicado, que es el de los expedientes médicos. Primero, la necesidad de anonimización del expediente médico, que por supuesto que es muy importante. La ciencia médica, la ciencia bioética, la ciencia genética ha avanzado a partir del estudio de expedientes médicos, en donde hay un proceso de anonimización, es decir, se pueden pasar los datos, inclusive expedientes completos complicados, pero separándolos del titular de los datos para que sirvan precisamente como insumo a la ciencia y no para poder identificar si fulano de tal o sutanita tuvo tal o cual enfermedad y por eso atentar en contra de su privacidad. Al mismo tiempo, hay una cuestión que es importante, que recuerdo que la discutimos muchísimo cuando empezó el IFAI, y es el derecho de nosotros a tener acceso a nuestro expediente médico completo. Fue una gran batalla que dimos con el sector público. Por supuesto que había una gran resistencia por parte fundamentalmente del sector médico, absurdos o pretextos francamente absurdos, como que no nos podían entregar el expediente porque entonces perdía la riqueza de la institución, sobre todo en instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología o de Nutrición, donde son hospitales de enseñanza, como si no existieran las fotocopiadoras. Tú lo sabes, José, estando en el INAI, la verdad es que una de las razones que generan muchas solicitudes dentro del INAI es precisamente el acceso a mi expediente médico. Obviamente yo no puedo pedir más que el mío. Mis hijos ya son mayores de edad, ni siquiera de los de mis hijos, de mi cónyuge en caso de que esté incapacitado porque está en coma o algo así, toco madera, pero es importante también saber esa doble realidad, ¿no? ¿Qué podemos pedir nosotros de nuestros datos personales que tienen algunas instituciones y cómo los deben proteger otras instituciones? Y ya me estoy desviando un poquito del tema. Me gustaría que fuéramos ahora a ver cuáles consideran ustedes o saben ustedes, no nada más consideran, que son las violaciones más frecuentes y si son más o menos iguales en el ámbito público o en el ámbito privado. Emanuel, ¿qué nos dices? Muchas gracias, María. Pues básicamente en mi experiencia y en la de otros colegas que hemos compartido algunos proyectos juntos, lo que nos hemos dado cuenta que es muy recurrente en las empresas, en el sector privado que no cumplen, es desde luego, primero que nada, pues no saber que existe una legislación que tienen que cumplir. Los que la saben y no contar con contar con avisos de privacidad o los avisos de privacidad con los que cuentan, como se mencionó un poco al inicio de este webinario, pues no cumplen con la legislación, no son suficientes o incluso no saben, usan un mismo aviso de privacidad
para clientes, como para sus empleados, como para proveedores, y pues eso evidentemente es indebido. Tratar los datos personales sin el consentimiento de los titulares también es otro de los incumplimientos muy frecuentes, cuando obviamente el consentimiento no es necesario, ¿no? Porque vaya, la ley establece que todo tratamiento de datos debe estar sujeto al consentimiento de los titulares de los datos personales, y solamente eso no puede aplicar en algunas excepciones que establece muy puntualmente la ley, que son muy estrictas y no son cualquiera, y básicamente refiere un poco al sentido común, ¿no? Por ejemplo, cuando estás tratando datos personales en una emergencia médica, pues claramente no le vas a poner a la persona que se está desangrando, que tiene algún problema médico, el aviso de privacidad para que te lo firme ahí. Obviamente es un caso extremo. En otro, cuando necesitas tratar datos personales para cumplir con un contrato, para brindarle un servicio a los titulares y demás, son algunos de los ejemplos en los que quizá no sea necesario el consentimiento, pero para todo lo demás es necesario. Vender o transferir datos personales o bases de datos sin cumplir con los requisitos legales también es una de los incumplimientos más frecuentes, porque me ha tocado atender a empresas que cuentan con bases de datos de sus clientes, y piensan que por el simple hecho de que las personas se los proporcionaron, pues esos datos personales ya son de ellos y pueden utilizarlos y venderlos a otras empresas o hacerlo con ellos lo que quieran. Y como se dijo al principio de esto, pues no, la ley establece muchos requisitos para realizar estas transferencias, para estas ventas, que deben cumplirse y que tienen que manejarse con mucho cuidado en el caso del sector privado. Usar los datos para fines que no se les informan a los titulares, por ejemplo. Básicamente tienes un aviso de privacidad, y eso está ligado un poco con el primero, ¿no? Tienes un aviso de privacidad mal hecho, mencionas unas finalidades que ni siquiera tienen nada que ver con lo que estás prestando, o el tratamiento que estás realizando, y entonces empiezas a hacer cualquier otro tipo de usos a esos datos personales, sin que lo hayas informado, y mucho menos sin que haya un consentimiento de las personas. Otro muy común es no contar con las medidas de seguridad adecuadas. También en el sector privado es muy, muy, muy frecuente, porque a pesar de que también tienen que tener las empresas pues medidas de seguridad para su propia información, digamos para su información comercial, su información patrimonial de clientes, proveedores, pues claramente también tienen que tener las mismas medidas, y si no es que más reforzadas, tratándose incluso de datos sensibles, para el tratamiento de datos de sus clientes o de sus empleados y colaboradores. Dar acceso a los datos personales a proveedores sin contar con un contrato que delimite las responsabilidades y los alcances de ese acceso a la información o a esos datos personales por parte de los proveedores o de terceros socios de negocio. Ah, no contar con procesos para atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares. Por ejemplo, es común que ni siquiera cuente con algún correo, o en el aviso de privacidad ni siquiera se indique cómo pueden ejercer sus derechos los titulares, y es tan simple para tener acceso a para tener acceso a mis datos personales, para cancelarlos, para borrarlos. A veces no se sabe cómo, porque la empresa no te lo informa, ¿no? Ese es otro de los incumplimientos muy frecuentes. Y finalmente, otro de los que puede identificar rápidamente es el no capacitar a su personal o a sus colaboradores, ¿no? Esto lo vemos muy frecuente en el sector privado, pero también en el sector público. Uno de los casos emblemáticos de esto, un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, es el caso de una institución de crédito, que uno de los agentes o de los ejecutivos de venta en la institución de crédito atendió a una chica, y se le hizo muy fácil que pues, la chica le dio el dato, su teléfono, pero para efectos del contrato, para efectos de los servicios que estaba contratando con la institución de crédito. Y pues a este agente de ventas se le hizo muy fácil contactarla por WhatsApp, por separado. Y pues claramente ese es un incumplimiento. Después esta persona, la empresa o la institución de crédito, alegó que pues no había sido ella, porque en realidad había sido un empleado quien lo había hecho, y por tanto no tenía responsabilidad. Y pues esto es importante decirlo, tanto para el público como para el privado. Esto no es así. Los responsables de los datos personales, los gobiernos y las empresas, tienen la responsabilidad y la obligación de capacitar y de hacer conciencia en su personal
personal en sus colaboradores sobre la importancia de proteger los datos personales y cumplir con los procedimientos establecidos. Si eso no ocurre así y la empresa o el gobierno no logra comprobar que hizo los esfuerzos necesarios para que efectivamente se redujeran un poco los riesgos de que los empleados o colaboradores realizaran un tratamiento de datos indebido, entonces pues eso ya también genera una responsabilidad directa para la empresa o para el gobierno, con independencia de que la responsabilidad que pueda tener el colaborador o el empleado en específico, ¿no? Eso es lo que yo podría mencionar. Muchísimas gracias. Creo que fue una respuesta sumamente completa. ¿Alguien más que quiera agregar algo, Alfonso? Tienes tu micrófono apagado. Con gusto. Yo creo que el caso más extendido y más recurrente es el de la subrogación de servicios de vigilancia o seguridad. Y esto ocurre tanto en el sector público como en el privado. La entrada a instalaciones y edificios se deja a cargo de una empresa y normalmente quien realiza la toma de datos personales de visitantes la hace esta empresa y se desentiende quien debiera de ser el responsable. Es más, en muchos casos son múltiples responsables que ocupan un mismo edificio, y a la hora que se mete uno a revisar esos contratos de subrogación de servicios, está ausente por completo el tratamiento de datos personales. Cuando surge un problema con ellos, se tiran la bolita uno al otro diciendo que no es responsabilidad ni de aquel a quien se visitaba, ni de aquel que preste el servicio, y normalmente termina el pobre empleado que estaba en ese momento atendiendo el puesto de entrada como responsable. Yo creo que por mucho es el caso más frecuente. Muchísimas gracias. A ver, creo que hemos ido viendo violaciones. Ahora, perdón, antes había levantado la mano Jesús Ulises. ¿Quieres hacer uso de la palabra? Sí, María, yo no quisiera dejar de aprovechar este espacio para decir que ojo con los datos sensibles, ¿no? Porque los datos sensibles a veces no los identificamos de bote pronto, pero se nos pueden escapar ahí en los que los solicitamos, ¿no? Ya había dicho Emanuel que hay excesos en las excepciones, ¿no? Hay excesos en la excepción del consentimiento, pero si hay un punto particular que no nos exime de consentimiento es tratar datos personales sensibles, porque nos exige un consentimiento agravado. No solamente es un consentimiento expreso, sino es un consentimiento expreso y por escrito. Además de esto, cuando estamos trabajando en el sector público, no podemos tratar datos personales si no están expresamente indicados en nuestras leyes y reglamentos. De lo contrario, estaríamos excediendo nuestras atribuciones y estaríamos fuera del marco normativo, ¿no? Ahora bien, ya una vez que tenemos puesto esto, hay que tener claro que vale para públicos y privados y hay que tener ojo en los datos que incluyen datos sensibles. Ayer estaba viendo, por ejemplo, está la feria de San Marcos y están vendiendo boletos. El vendedor de boletos pone como primera pantalla, regálame tu CURP para poder trabajar. Pero el CURP tiene tantos datos que de entrada ahí tiene la nacionalidad, ¿no? Y entonces con la nacionalidad ya tenemos un dato personal sensible. Además, la página se convierte completamente en discriminatoria porque ofrece servicios al público en México y no puedes avanzar si no tienes un CURP, lo que implica que todas las personas que no tengan con un CURP, que no sean nacionales mexicanas, no podrían acceder a comprar un boleto de la Feria de San Marcos. Como verán, hay problemas. Entonces, ojo con los datos sensibles, tengan cuidado cuando los quieran tratar y verifiquen las medidas de seguridad y todas las implementaciones escaladas que tienen por tratar esos datos de seguridad elevada. Sería todo, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Va volando el tiempo, ya llevamos 1 hora y el interés no baja. Querida comisionada,
Ahora vienen las partes complicadas. ¿Cuáles son los costos del incumplimiento? Hay multas, hay sanciones. Ya dijiste que ustedes pueden trabajar de oficio o pueden trabajar a partir de denuncias. Creo que es importante que hablemos un poquito sobre los costos que tiene para los responsables de bases de datos el incumplimiento de la ley. Sí, gracias, María. Mira, yo quisiera retomar la parte anterior que dijiste, porque efectivamente en todos los informes, bueno, inclusive en el que se va a presentar apenas al Senado de la República, la institución pública federal que más solicitudes de derechos ARCO recibe es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y efectivamente recibe informaciones por dos temas medulares: expediente clínico y información para pensiones. ¿Cuántas semanas cotizadas tengo? ¿Qué necesito para pensionarme? En ese top le sigue el ISSSTE y le sigue el Infonavit. Entonces, claro que el tema es por demás importante. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias legales? Hay que diferenciar la parte del sector privado que aplica la ley federal. En el sector privado, la ley federal a los particulares les denomina sujetos regulados, no son obligados. La ley federal, después de agotar, decíamos, por denuncia o de oficio, los procedimientos, las etapas de investigación y etapa de verificación, la última consecuencia legal es una sanción, y es una sanción en dinero. Yo les puedo decir que en el último año, en 2023, hemos impuesto multas que van desde casi 25,000 pesos, y la más alta que hemos impuesto en toda la historia del INAI ha sido al sector financiero, y ha sido por ahí de 36 millones de pesos, por ahí de 36 millones de pesos. En el sector privado, la consecuencia final es esa. ¿Qué pasa en el sector público? Hace rato creo que Manuel nos decía, a ver, la responsabilidad en el sector público es de la institución pública. En el sector privado es la empresa, pero ya en el sector público el responsable es la Secretaría de Salud, pero tengo que ir identificando en la investigación y en la verificación, y le empiezo a poner nombre y apellido del responsable o los probables responsables de no haber cumplido con algún principio o algún deber o alguna obligación de la Ley General de Datos. Porque de ahí lo que hacemos es tener la documentación que nos permita asegurar a un órgano de control interno que sí hubo alguna violentación a la ley. Y entonces la consecuencia en el sector público es: remitimos el expediente al órgano de control interno para que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en la hoy vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quiero decirte también que en la práctica, en particulares, tenemos sanciones de todo tipo, prácticamente a todos los sectores. Mayormente las sanciones y las denuncias que se reciben de particulares en mucho es por falta de aviso de privacidad, o porque el aviso de privacidad no es claro como debiera de serlo, o por violación al principio de confidencialidad. Te entregué mis datos solamente para que me prestaras un servicio, ¿no? Pero los compartiste con alguien y me están llamando para ofrecerme otro servicio. Entonces, me gustaría nada más dejar muy claro eso. En privados, sancionamos el propio INAI con multas económicas. En sector público, la última consecuencia es eventualmente el fincamiento de responsabilidad administrativa. Muchísimas gracias, José. Veo que ha despertado mucho interés. Me gustaría dar lectura a algunas de las preguntas que nos han puesto en el chat, porque sí son importantes. Eduardo Canaguati nos pregunta, ¿qué pasa con las sociedades de información crediticia?
¿Son o no son sujetos obligados? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer con nuestros datos? De acuerdo con su perspectiva, dice que pareciera que no son sujetos obligados. Entiendo que sí lo son. Entonces, esa es una pregunta. Otra pregunta que vemos que ya ahorita no la encuentro, el que la escribió decía Obed, dice, ¿qué pasa si hay o no hay verificaciones del INAI? ¿Se dan abasto? ¿Qué tipo de verificaciones se hacen al sector público? Luego también tenemos otra en la que nos piden ¿qué pasa con la protección de datos personales del gobierno o del uso de recursos públicos en los tres diferentes niveles de gobierno? Yo daría esas tres para darles la posibilidad a todos de contestar y luego ver si nos da tiempo de algo más. Les vamos a dejar una dirección de correo electrónico donde con mucho gusto podremos responder las preguntas que no se alcancen a contestar ahora u otras que tengan. Mis datos, tu responsabilidad, @privacidadparatodos.org. Ojalá nos escriban y nos comprometemos a contestarles. ¿Alguien quiere tomar la palabra con alguna de las preguntas? Jesús Ulises. A mí me encantó la pregunta de las sociedades de información crediticia, María, porque estudiando como el tema de datos personales, uno se da cuenta que a veces las palabras no coinciden con los derechos, ¿no? Y entonces, recientemente el Poder Judicial ha declarado que los burós de crédito, así llamados, también son sujetos de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, nuestra Ley de Información de Sociedades Crediticias se va a convertir en nuestra primera ley de datos, que es 6 meses anterior a la Ley de Transparencia de 2002. Entonces, de alguna manera la historia nos va a cambiar tantito, ¿no? Y entonces vamos a empezar a ya entender que la protección de datos personales de carácter financiero se regulaba en la Ley de Sociedades de la Información Crediticia, pero todos podemos hoy acceder a nuestro buró, corregir nuestro buró e inclusive cancelar alguna deuda que no tengamos, que es un ejemplo perfecto, un espejito de la Ley de Datos Personales que tiene los derechos de acceso, de corrección y de cancelación. Entonces creo que ya poco a poco el Poder Judicial ha hecho este reconocimiento. No sé, creo que no estamos todavía en una jurisprudencia, así que se irán haciendo las interpretaciones hacia ese lado, o quizá el legislador pueda hacer el reconocimiento para una de dos, o mejorar la Ley de Sociedad de Información Crediticia para que esté a la par de la protección de datos personales, o eliminar las diferencias y dar la apertura para que se puedan ser considerados como sujetos regulados, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría por el tema de las sociedades de información crediticia, y solamente ahí había otra de la autodeterminación informativa que se la pusieron directamente a Emanuel, pero me voy a atrever a robarle tantito el tema. La autodeterminación informativa yo la veo así, ¿no? Es conjuntamente los derechos ARCO. Los derechos ARCO nos dan esta potencia de poder decidir sobre nuestra información. Ahí hay un librito bien interesante de Piñar Mañas que explica cómo entender la autodeterminación informativa en esa capacidad que vamos a tener las personas en poder decidir a quién le compartimos nuestra información y para qué se la compartimos. Y básicamente las herramientas con las que vamos a contar es con estos derechos: el acceso a la protección a nuestros datos personales y a cómo se tratan, en primer lugar; el derecho a cancelar datos que no queremos que tenga otra persona; el derecho de rectificación, que es corregir algún error que tengan nuestros datos personales, como hoy me di cuenta que el SAT tiene registrado para mí 3 códigos postales, lo cual hace imposible que pueda cobrar algo, y entonces necesito corregirlo o cancelarlo o el buró de crédito dice que tengo una deuda que no existe. Esto es digamos, el núcleo central de la autodeterminación informativa desde mi punto de vista. Ahí le dejo a Manuel si tiene alguna otra punto de vista. Gracias, María. Muchísimas gracias. Adelante, Manuel. Sí, gracias, Jesús. Pues yo creo que lo explicaste bastante bien. Yo nada más añadiría el tema de que
el derecho a la autodeterminación informativa tiene un poco su origen o está vinculado a otro derecho humano que es el derecho a la privacidad, que está muy vinculado con el tema de protección de datos personales. Sin embargo, el derecho a la privacidad es un derecho un poquito más amplio, que no nada más tiene que ver con el tema de cómo tratan nuestros datos personales, sino que está vinculado precisamente con otras libertades. Por ejemplo, si no tenemos privacidad en general como sociedad, como individuos, muchos de otros derechos se pueden ver afectados. Por ejemplo, uno de los derechos que están muy vinculados con la privacidad y protección de datos es el de la autodeterminación de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad. Precisamente porque terceros no deberían inmiscuirse en los asuntos privados. eh, Esto obviamente daña otros derechos, como por ejemplo el tema de dignidad, el tema del honor, el tema del derecho a la imagen, es mucho más amplio, pero básicamente el punto es reconociendo que efectivamente es importante el derecho de la privacidad, el ámbito de la vida privada en las personas. Uno de los mecanismos que prevé la ley es precisamente este derecho de autodeterminación informativa en el que engloba, como ya lo dijo Jesús, todos los demás derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que básicamente es en donde se traduce cómo se ejerce este derecho a la autodeterminación informativa, y todo eso viene establecido para el caso de particulares en la Ley Federal de Protección de de datos personales en posesión de los particulares, y para el caso del ámbito público, gobierno, entidades, dependencias, como ya también se había mencionado anteriormente, le aplica la Ley General de Protección de Datos Personales sujetos obligados. Ambas leyes son muy similares en cuanto a los principios y las obligaciones que se tienen que cumplir, pero pues obviamente considerando que en uno estamos tratando de datos personales de nosotros como ciudadanos, y en el otro estamos hablando de datos personales de nosotros, ya sea como clientes o como, no sé, como pacientes, digamos, ya en el ámbito particular. Muchísimas gracias, Emanuel. Ya nos hizo favor Denise Tron de poner ahí la dirección de correo que les acababa yo de leer. Si la quieren ver en el chat y en algún momento dado escribirnos, les agradecería mucho. Parece que no, pero el tiempo vuela. Son 8:15 y quedamos de terminar 8:30. Entonces le daría la palabra, por supuesto, a Alfonso y después a la comisionada. Y al final, al mero final, 2 minutos o 1 minuto a Jesús y a Emanuel para que cierren, para que podamos terminar a tiempo. Y vemos que hay muchísimo interés. Seguramente nos pondremos de acuerdo con la generosidad de Nistron y de IntelliJures para preparar otro webinario con respecto a la protección de datos personales. Alfonso, si me haces favor. Encantado. Yo abordaría el mismo tema que trataron Emanuel y Jesús, porque creo que da para mucho. Se confunde muchas veces el derecho a la intimidad o el derecho a la personalidad o el derecho a la imagen con el derecho a la protección de datos personales. Quisiera yo referir que primero fue el derecho a la privacidad, que en realidad en castellano debiera de ser a la intimidad, y que después se vio que este presentaba problemas culturales muy serios. No es lo mismo la intimidad que se reconoce en una cierta colectividad que en otra, o incluso dentro de una misma casa o dentro de una misma familia, sobre todo con redes sociales. Lo que yo publico en redes no tiene nada que ver con lo que mis hijos publican en redes. Lo que a mí me parecería una intrusión, a ellos les parece lo más común y corriente. Entonces, la evolución de este derecho fue a aquello que sí compartimos, y es precisamente el que cada uno de nosotros, de acuerdo con sus principios, de acuerdo con sus creencias, determine qué es lo que hace público y lo que mantiene para su fuero interno.
Entonces, este derecho a la autodeterminación informativa, que dicho sea de paso, lo determinó la Corte Constitucional alemana con motivo de una encuesta que se realizó, pone de lado ese aspecto que es muy cultural y se va a algo que todos compartimos y con lo cual todos están de acuerdo. Y aquí nada más para agregar un último punto. Todo lo que tiene que ver con protección de datos personales debe de ser interpretado en los términos del artículo primero constitucional. Esto es, debe de ser progresivo, debe de ser integral, debe de ser tomando en cuenta aquellos tratados o convenios internacionales de los cuales el país es parte. Desde 2018, México es parte de la Convención 108 de Consejo de Europa y esto puede también permitir una serie de interpretaciones de nuestra normativa a raíz de ese documento vinculatorio, el único tratado vinculatorio de carácter internacional que a menudo pasamos por alto. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. José, antes de darte la palabra, nos hacen otra pregunta también aquí para ver si alguien la puede tomar antes de cerrar. ¿Qué factibilidad existe de poder presentar solicitudes de protección o denuncias para los que viven fuera de la Ciudad de México? Y nos dice quien pregunta, Prodatos no acepta todas las fiel y de forma escaneada no dan respuesta. Me atrevo a ponerla porque creo que tú eres la que nos puede dar la respuesta, José. Adelante. Sí, gracias, María. Bueno, yo intentaré primero atender la pregunta anterior que quedó pendiente, que es justamente la capacidad que tenemos en el INAI para iniciar investigaciones y verificaciones. Un dato, y es público, se los puedo compartir, solamente durante 2023, después de los procedimientos de investigación y de verificación, se concluye con un procedimiento de eventual sanción. Tan solo en 2023 impusimos 228 infracciones que en el año pasado acumularon 52.909.785 pesos, ¿no? Ahora, de ahí también hay sanciones, las sanciones que se imponen que están judicializadas, porque el particular tiene derecho de hacer valer el medio de defensa que considere. Solo en el sector privado. Iniciamos, yo decía hace rato, de oficio en muchos de los casos y en otros tenemos denuncias y en todos los casos trazamos pues la investigación, la verificación, en particular es la sanción y en sujetos obligados el expediente para el órgano de control interno. Ese sería en primer lugar. Luego, ¿qué tan fácil es hacer solicitudes de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición y en el caso del sector público, portabilidad? Yo les diría, hoy a través de la plataforma se pueden presentar solicitudes de derechos ARCO, pero efectivamente en la práctica, cuando inicia estas solicitudes vía plataforma, se podía hacer con la FIEL, que es la firma electrónica que tiene el SAT. Hoy tenemos pendiente, más bien ya firmamos un convenio con el SAT, ya fue aprobado por el Pleno para actualizar esa parte del sistema y que efectivamente desde Tijuana o Mérida se pueda utilizar la FIEL del SAT para acreditar que es la persona que dice ser y hacer el procedimiento de protección de derechos. Esto significa cuando el particular o una institución pública no atendió tu solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición. También lo que hemos encontrado en la práctica es que sí hay que acreditar fehacientemente ser el titular
de esos datos personales. Entonces, en la pandemia nos dimos cuenta que no puedo hacer venir a una persona de Mexicali a Ciudad de México para que presente de manera personal o física su identificación oficial y después le digan, ¿qué crees que no tengo esta información? O no es lo que tú estás buscando. Entonces, hemos encontrado opciones en donde el titular, por ejemplo, se hacen una especie de diligencias para mejor proveer en Zoom. Y buscamos algún esquema que nos permita acelerar el procedimiento para que el particular, sin que deje de acreditar que es el titular de los datos personales, de alguna manera facilitemos la entrega de su información. Yo quisiera también agregar y muy rápidamente, miren, hoy México tiene aparte de que su ubicación física le permite mirar hacia arriba con el Tratado de Libre Comercio, que por primera vez en el TEMEC se establece un capítulo 19 para comercio electrónico, artículos específicos en materia de protección de datos personales. Entonces, hacia América, hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, estamos trabajando sistemas que ya están muy definidos de Asia-Pacífico para el flujo de datos transfronterizos, pero de manera segura. Como presidimos la Red Iberoamericana de Protección de Datos, por ejemplo, para ese mismo efecto de transferencia de datos transfronterizos de manera segura, trabajamos lo que se denomina cláusulas contractuales modelo, buscando que ese comercio electrónico se pueda hacer, pero se pueda hacer de manera segura, porque no podemos cerrar los ojos ante lo que hoy existe. Y por otro lado, hace rato destaco, Alfonso mencionaba, tenemos ya aprobado por el Senado de la República convenio 108 y su protocolo. México todavía no tiene el 108 Plus, entonces estamos encaminándonos hacia allá, pero efectivamente hay documentos internacionales que el Estado mexicano tiene que cumplir en materia de protección de datos personales. Además de que decíamos, el derecho es un derecho humano reconocido en la Constitución. Tenemos dos leyes específicas, la general para instituciones públicas, la federal para particulares, y que también hay que decir que la ley federal requiere de actualización. Es una ley de 2010 que en su momento fue una muy buena ley, fue de avanzada, pero hoy tenemos inteligencia artificial, ya hemos estado hablando inclusive de neurotecnologías, neuroderechos, hay discusiones interesantes en el mundo de inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Entonces, me parece que también este tema de datos personales es transversal y debemos ir pensando en mejores prácticas a nivel regional y también a nivel global, y aprovechar esta posición de México con presidencia en Red Iberoamericana de Datos y en la Asamblea Global de la Privacidad, que agrupa a más de 140 autoridades de todo el mundo. Muchas gracias, ya me callo. Muchísimas gracias, José. Al contrario, qué agradable escucharte, qué aportaciones tan importantes. Jesús Ulises, Emanuel tienen 1 minuto cada uno para ir al cierre. Alfonso también le daría yo 1 minuto nada más si quiere cerrar y ya con eso terminamos. Pues yo no quisiera dejar la oportunidad de decirles que, o sea, entiendo que es un tema bastante árido y complicado. Sin embargo, existen mecanismos para poder cumplir, existen mecanismos que el INAI inclusive ha hecho bastante amigables, algunos de ellos, para poder cumplir. Entonces creo que no hay pretextos para que no tengamos nuestros datos nuestras bases de datos personales bien cuidadas y bien seguras, ¿no? Ahí por ahí hay otra pregunta que dice qué sanciones existen. Y tampoco quería dejar que escapar que hay delitos en materia de datos personales, ¿no? Y esta persona que le dio la base de datos de los periodistas a alguien más, él cometió un delito. Y a pesar de que haya una revisión administrativa en presidencia, habrá que seguir una vía penal con la persona que cometió aquel delito, ¿no? Entonces,
hay muchas sanciones y hay muchas cosas, pero también podemos cumplir y también creo que podemos hacerlo de una manera amigable, el entendimiento de la norma y de poder compartirles cómo hacerlo de una manera más sencilla. Muchas gracias, María. Emanuel. Gracias. Pues básicamente para cerrar me gustaría dividirlo en dos. Ah, tomando en cuenta el tema principal del webinar, que son las responsabilidades que tienen empresas y gobiernos respecto de nuestros datos personales. Entonces, para empezar, primero desde el lado de empresas y de gobierno, bueno, pues recalcar lo que dijimos al principio, ¿no? Los datos personales pertenecen o son de las personas a quienes son titulares de ellos, no pueden hacer lo que quieran con esos datos, al contrario, tienen que cuidarlos y protegerlos. Ahí están las leyes que establecen los requisitos y los procedimientos y los criterios para hacerlo. Es necesario acercarse pues a especialistas que puedan apoyarlos para garantizar un adecuado cumplimiento, porque en realidad si no también puede ser nada más letra muerta. Es importante que como parte de las consecuencias del incumplimiento, sobre todo las empresas consideren que además de las sanciones muy costosas o muy elevadas que puede haber, como ya lo mencionó la comisionada, también puede haber otro tipo de consecuencias, por ejemplo, el tema de daños reputacionales y de pérdidas de ventajas competitivas. Nos ha tocado, o en mi experiencia me ha tocado atender a clientes que por el hecho de no contar con procedimientos adecuados de protección de datos que cumplan con las normativas tanto locales como en Europa, porque ahorita en Europa es también uno de los temas muy importantes y muy relevantes para las empresas allá. Las empresas europeas le están requiriendo a sus clientes, socios de negocio, proveedores, filiales, alrededor del mundo, en México no es una excepción, que cumplan con esos mismos estándares. Entonces, si no cumplen con esos mismos estándares, además de tener un incumplimiento a la legislación y las sanciones que ya mencionó la comisionada, pues también puede tener consecuencias desde el punto de vista de negocio. Se pueden perder muchísimas de estas ventajas, ¿no? Allí incluso hay empresas que están tratando de hacer la privacidad como uno de sus puntos de venta, es decir, cómo puedes hacer que tus clientes confíen lo suficientemente en ti, a diferencia de otras empresas, y entonces para ti te pueden preferir frente a otras, ¿no? Entonces, esos dos incumplimientos. Digo, perdón, esos dos aspectos. Ahora, respecto del lado de nosotros como titulares, pues creo que también es importante que sepamos y que proactivamente también nos interesemos sobre los datos, nuestros derechos que tenemos, acercarnos, por supuesto, a las autoridades, en este caso al INAI, o localmente a cada uno de los organismos garantes, que básicamente son, por así decirlo, como el INAI de cada uno de los estados. Acercarse también a ellos para en caso de que haya algún incumplimiento, alguna queja y demás, poner la denuncia, seguir las guías que emite también el INAI, las guías que emiten varios despachos de abogados, organizaciones, incluso nosotros también compartimos bastante información en nuestras redes para tratar de promover y difundir este tema de la protección de datos personales y la privacidad, que para cómo van el desarrollo tecnológico y el derrotero de la sociedad, pues se va a volver cada vez más importante que nos pongamos atentos y que se cumpla con ello, ¿no? Eso sería todo para cerrar. Muchas gracias, Emanuel. Alfonso, ya no tienes 2 minutos, tienes uno. Simple y sencillamente empezaría yo dando las gracias a IntelliJuris, que nos da la oportunidad de compartir con más de 80 personas que nos hacen el favor de estar con nosotros, y decir que no obstante que este julio se cumplen 14 años de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la cultura de la protección de datos personales en México, desgraciadamente, es apenas incipiente. Me congratulo de que nos hayamos reunido hoy, que nos haya acompañado Josefina, y que con estos ejercicios podamos contribuir a difundir y a cultivar la cultura de la protección de datos personales. A todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias, José. Un medio minuto, cada vez les corto más el tiempo, medio minuto para cerrar. Gracias. Que se acerquen al INAI.
Por ejemplo, las instituciones públicas tenemos proyectos como son las auditorías voluntarias, pero el servidor público escucha auditoría y se asusta. No, las auditorías voluntarias que nosotros hacemos nos permiten acompañarles en el proceso de cumplimiento de la ley y es muy importante. Y a particulares tenemos un montón de herramientas en el INAI, podemos capacitar, también podemos acompañarles en ese aseguramiento de que están cumpliendo la ley y lo están haciendo de muy buena manera. Entonces, por favor, acérquense al INAI. Muchísimas gracias. No me queda sino cerrar con el mismo agradecimiento que ya mencionaba Alfonso. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, por supuesto, a nuestros panelistas, de manera especial, por supuesto, a la comisionada. Está en el chat nuestro correo electrónico y desde luego también nuestro aviso de privacidad. No podemos vivir en casa del herrero asadón de palo. Ojalá podamos tener la oportunidad, ya lo hablaremos con IntelliJuris, de hacer una serie de webinarios. Ha sido una muy grata sorpresa la respuesta que hemos tenido de todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas noches y acabamos casi en punto.